uno de esos ejemplos. No sé quién lo defendió, pero yo personalmente me opuse a ese vuelo. Rompieron una regla inquebrantable. Ningún vuelo tripulado, antes de haber hecho una prueba con éxito, sin tripulación. Cuando el Soyuz 1 acabó con la muerte del cosmonauta Vladimir Komarov en abril de 1967, la nación perdió una popular figura. Pero mientras el pueblo lo lloraba, el gobierno mantenía un silencio oficial. Intentando encontrar un sentido a su pérdida, la gente llenó los espacios vacíos. Los relatos más gráficos de su fallecimiento describían la captación de sus agonizantes gritos por unas radios estadounidenses. Según ese rumor, él sabía que iba a morir y empleó sus últimos momentos en despedirse de su mujer y compañeros. Se decía que mientras iniciaba el descenso, informó de una elevación de la temperatura y que los últimos sonidos que se oyeron fueron sus torturados alaridos. Aunque la historia de los minutos finales de Komarov sea convincente, no está basada en la realidad. Los informes sobre su trágica misión revelan sus intentos por controlar el vehículo y que tuvo poco tiempo para despedidas. Y que cualquier desintegración orbital habría ocurrido en el momento de apagón, cuando las comunicaciones son imposibles. La historia de una transmisión por radio es sin duda producto de la pura ficción. Con la apertura del archivo espacial soviético, el mito puede ahora separarse de la realidad. Lo que realmente perdió al cosmonauta fue el fallo del paracaídas. Lo mismo habría ocurrido con la tripulación de la segunda nave, Vykovsky, Eliseyev, Krunov. El equipo habría perecido y en lugar de uno, habríamos perdido a 4 hombres en 2 días. La especulación también alcanzó a Gagarin, cuando apareció con una cicatriz en la ceja. El rumor quiso que hubiesen atentado contra su vida. La realidad era mucho menos gloriosa. Estábamos de vacaciones juntos en Foros, en Crimea, en 1961, justo después de mi vuelo. Se balanceó en una cuerda y se golpeó la ceja contra un muro de piedra. Como lo reveló el general Kamanin en su diario, la historia que acabamos de oír también es una tapadera. En su investigación oficial de lo ocurrido, Kamanin descubrió que Gagarin se había hecho la cicatriz al evitar ser atrapado por su mujer, en una situación comprometida con una enfermera. Valentina llamó a la puerta. Unos momentos después, la puerta se abrió y apareció una enfermera, Ana, de 27 años. Valentina le preguntó dónde estaba Yuri. Ana le contestó, acaba de saltar por el balcón. La muerte de Gagarin en 1968 también desencadenaría otra oleada de especulaciones. Se había estrellado en un vuelo de entrenamiento rutinario. Varias teorías empezaron a circular. Se dijo que había muerto porque había engordado y no estaba ya a la altura de su imagen de joven y sonriente cosmonauta. E incluso se llegó a comentar que no podía soportar el peso de un terrible secreto y se había suicidado. Los rumores sobre la muerte de Gagarin persistieron hasta que las autoridades soviéticas finalmente abrieron los archivos de la investigación oficial en 1987. Sergei Belotserkovsky dirigía la encuesta. Y ahí, con unas malas condiciones atmosféricas y la brusca aparición de otro avión, tuvieron que hacer unas maniobras de rotación para esquivarlo y entraron en Barrena. Como habían dado una información incorrecta sobre la baja capa de nubes, pensaron que estaban lo bastante alto. Hoy podemos afirmar con rotundidad que lo que hicieron en esos últimos minutos trágicos de vuelo, lo hicieron con total competencia y buen juicio. Los soviéticos mantuvieron oculta la auténtica historia durante décadas.
Sabían cuándo quedarse mudos, pero también sabían cuándo pregonar sus propias victorias. Los soviéticos continuaron demostrando su agilidad en el espacio. Ya habían sido los primeros en alcanzar la Luna y los primeros en tomar imágenes de su lado oculto. En enero de 1966, Luna 9 se convirtió en el primer vehículo espacial en hacer un suave aterrizaje en la Luna. Envió una visión panorámica de la superficie lunar. Poco después, Luna 10 giraría alrededor de su órbita. Los soviéticos realizaron varios alunizajes. Pero con la histórica misión del Apolo 11, los americanos fueron los primeros en llevar hombres a la Luna. De nuevo los rumores soviéticos echaron leña al fuego de la historia. La mitología espacial rusa moderna sostiene que Armstrong y Aldrin encontraron algo que iba más allá de su imaginación, en la superficie de la Luna. Armstrong, argumentaron, dijo al control de la misión: chicos, no somos los primeros aquí. Luego, inmediatamente, empezaron a hablar en un lenguaje de la NASA especialmente codificado para describir a sus superiores lo que estaba viendo. ¿Y qué es lo que vio? Estos mitos son tan persuasivos que el propio cosmonauta Gregory Grechko tuvo que investigar por su cuenta. Les tuve que preguntar eso para poder decir que había hablado con Aldrin, quien estuvo allí en persona y pisó la Luna con Armstrong, y verificar que no habían visto nada. Y había otro mito sobre el que tuve que preguntarle a Aldrin. ¿Habían visto a un viejo ruso llamado Porfiri Ivanov en la Luna, casi desnudo, que los ayudó a reparar su nave y luego a despegar? Porque existe tal mito en Rusia. Aldrin no me comprendía al principio. No podía creer que yo le estuviera preguntando eso. Luego se rió y me dijo que no habían visto a un ruso desnudo que les había ayudado. Y los soviéticos no fueron los únicos en albergar dudas sobre el espectáculo mediático que había traído la Luna a nuestros salones. Parecía tan real. Pero algunos telespectadores se preguntaron si existía en algún otro lugar que la tele. ¿Esto es de que realmente ocurrió? En los Estados Unidos, un libro escrito por William Kaysing causó cierta conmoción al sugerir que no. Según Kaysing, la nave Apolo había despegado de la base de lanzamiento, vacía. Armstrong, Aldrin y Collins estaban en realidad en una maqueta de la nave, en unos decorados de Nevada, preparados para encarnar los papeles principales en la mayor obra de ciencia ficción de todos los tiempos. Aunque los especialistas de la NASA refutaron el libro, no pudieron hacer nada para contrarrestar el aluvión de teorías de conspiración que siguieron su publicación. Se cree que únicamente los astronautas norteamericanos han pisado la Luna. Pero una especulación esperanzadora y fantástica lo rebatía. Un rumor popular ruso afirmaba que el vehículo Lunokhod, que los soviéticos lanzaron a la Luna en noviembre de 1970, no era ni mucho menos automático, sino que lo manejaba un conductor oculto. La persona que conducía el vehículo lunar era un agente de la KGB. Esto se publicó, y lo que pudimos reírnos cuando lo leímos. Estos mitos lunares solo añaden un toque de buen humor a las historias sobre la Luna. Pero no toda la especulación aparentemente infundada tiene que ver con la ficción. Misterios sin resolver, demasiado controvertidos para ser revelados hasta ahora, aún rodean el programa soviético espacial. Los secretos más celosamente guardados implican la observación de ovnis. Enseguida volvemos con National... Al explorar la gran inmensidad, la humanidad siempre se ha preguntado: ¿estamos solos? ¿Surcamos el espacio en solitario? ¿O compartimos las galaxias con naves espaciales de otros mundos? Las preguntas no tienen una clara respuesta, pero la indagación engendró un culto de seguidores, especialmente en los albores de la carrera espacial. La Unión Soviética consiguió explotar esta fascinación por los ovnis en ventaja suya.
ocultando sus secretos tras el tumulto de los avistamientos extraplanetarios. La mayor ola de actividad ovni en la historia soviética tuvo lugar en 1967. Algunas fuentes afirman que fue una serie de pruebas armamentísticas secretas soviéticas, donde cabezas termonucleares falsas fueron lanzadas en órbita. Regresaban a la atmósfera justo después del crepúsculo sobre el suroeste del territorio soviético. Millones de embelesados observadores eran engañados, creyendo que estaban presenciando visitas extraterrestres. Lo que no sabían es que en realidad asistían a la desintegración de unas pruebas ilegales de bombardeos espaciales. Para los soviéticos, ansiosos de mantener oculta la verdad, la fiebre ovni era el señuelo perfecto. En lugar de aclarar el malentendido, una comisión oficial de la Academia Soviética de las Ciencias decidió seguir con la versión extraterrestre. Concluyeron que las apariciones eran un fenómeno inexplicado. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética explosionaron bombas nucleares en la atmósfera. Era una época en la que no sabíamos mucho de los efectos nucleares y se hizo esencialmente para descubrir lo que ocurría. Otra fiebre ovni se extendió por la Unión Soviética. A 4 hombres en 2 días. La especulación también alcanzó a Gagarin, cuando apareció con una cicatriz en la ceja. El rumor quiso que hubiesen atentado contra su vida. La realidad era mucho menos gloriosa. Estábamos de vacaciones juntos en Foros, en Crimea, en 1961, justo después de mi vuelo. Se balanceó en una cuerda y se golpeó la ceja contra un muro de piedra. Como lo reveló el general Kamanin en su diario, la historia que acabamos de oír también es una tapadera. En su investigación oficial de lo ocurrido, Kamanin descubrió que Gagarin se había hecho la cicatriz al evitar ser atrapado por su mujer en una situación comprometida con una enfermera. Valentina llamó a la puerta. Unos momentos después, la puerta se abrió y apareció una enfermera, Ana, de 27 años. Valentina le preguntó dónde estaba Yuri. Ana le contestó, acaba de saltar por el balcón. La muerte de Gagarin en 1968 también desencadenaría otra oleada de especulaciones. Se había estrellado en un vuelo de entrenamiento rutinario. Varias teorías empezaron a circular. Se dijo que había muerto porque había engordado y no estaba ya a la altura de su imagen de joven y sonriente cosmonauta. E incluso se llegó a comentar que no podía soportar el peso de un terrible secreto y se había suicidado. Los rumores sobre la muerte de Gagarin persistieron hasta que las autoridades soviéticas finalmente abrieron los archivos de la investigación oficial en 1987. Sergei Belotserkovsky dirigía la encuesta. Y ahí, con unas malas condiciones atmosféricas y la brusca aparición de otro avión, tuvieron que hacer unas maniobras de rotación para esquivarlo y entraron en Barrena. Como habían dado una información incorrecta sobre la baja capa de nubes, pensaron que estaban lo bastante alto. Hoy podemos afirmar con rotundidad que lo que hicieron en esos últimos minutos trágicos de vuelo, lo hicieron con total competencia y buen juicio. Los soviéticos mantuvieron oculta la auténtica historia durante décadas. Sabían cuándo quedarse mudos, pero también sabían cuándo pregonar sus propias victorias. Los soviéticos continuaron demostrando su agilidad en el espacio. Ya habían sido los primeros, fueron sus torturados alaridos. Aunque la historia de los minutos finales de Komarov sea convincente, no está basada en la realidad. Los informes sobre su trágica misión revelan sus intentos por controlar el vehículo y que tuvo poco tiempo para despedidas. Y que cualquier desintegración orbital habría ocurrido en el momento de apagón, cuando las comunicaciones son imposibles. La historia de una transmisión por radio es sin duda producto de la pura ficción.
Con la apertura del archivo espacial soviético, el mito puede ahora separarse de la realidad. Lo que realmente perdió al cosmonauta fue el fallo del paracaídas. Lo mismo habría ocurrido con la tripulación de la segunda nave. Vykovsky, Eliseyev, Krunov. El equipo habría perecido y en lugar de uno, habríamos perdido a 4 hombres en 2 días. La especulación también alcanzó a Gagarin, cuando apareció con una cicatriz en la ceja. El rumor quiso que hubiesen atentado contra su vida. La realidad era mucho menos gloriosa. Estábamos de vacaciones juntos en Foros, en Crimea, en 1961, justo después de mi vuelo. Se balanceó en una cuerda y se golpeó la ceja contra un muro de piedra. Como lo reveló el general Kamanin en su diario, la historia que acabamos de oír también es una tapadera. En su investigación oficial de lo ocurrido, Kamanin descubrió que Gagarin se había hecho la cicatriz al evitar ser atrapado por su mujer en una situación comprometida con una enfermera. Valentina llamó a la puerta. Unos momentos después, la puerta se abrió y apareció una enfermera, Ana, de 27 años. Valentina le preguntó dónde estaba Yuri. Ana le contestó, acaba de saltar por el balcón. La muerte de Gagarin en 1968 también desencadenaría otra oleada de especulaciones. Se había estrellado en un vuelo de entrenamiento rutinario. Varias teorías empezaron a circular. Se dijo que había muerto porque había engordado y no estaba ya a la altura de su imagen de joven y sonriente cosmonauta. Incluso se llegó a comentar que no podía soportar el peso de un terrible secreto y se había suicidado. Los rumores sobre la muerte de Gagarin persistieron hasta que las autoridades soviéticas finalmente abrieron los archivos de la investigación oficial en 1987. Sergei Belotserkovsky dirigía la encuesta. Y ahí, con unas malas condiciones... Estos mitos son tan persuasivos que el propio cosmonauta Gregory Grechko tuvo que investigar por su cuenta. Les tuve que preguntar eso para poder decir que había hablado con Aldrin, quien estuvo allí en persona y pisó la luna con Armstrong, y verificar que no habían visto nada. Y había otro mito sobre el que tuve que preguntarle a Aldrin. ¿Habían visto a un viejo ruso llamado Porfiri Ivanov en la luna, casi desnudo, que los ayudó a reparar su nave y luego a despegar? Porque existe tal mito en Rusia. Aldrin no me comprendía al principio. No podía creer que yo le estuviera preguntando eso. Luego se rió y me dijo que no habían visto a un ruso desnudo que les había ayudado. Y los soviéticos no fueron los únicos en albergar dudas sobre el espectáculo mediático que había traído la luna a nuestros salones. Parecía tan real. Pero algunos telespectadores se preguntaron si existía en algún otro lugar que la tele. ¿Esto es de que realmente ocurrió? En los Estados Unidos, un libro escrito por William Kaysing causó cierta conmoción al sugerir que no. Según Kaysing, la nave Apolo había despegado de la base de lanzamiento, vacía. Armstrong, Aldrin y Collins estaban en realidad en una maqueta de la nave, en unos decorados de Nevada, preparados para encarnar los papeles principales en la mayor obra de ciencia ficción de todos los tiempos. Aunque los especialistas de la NASA refutaron el libro, no pudieron hacer nada para contrarrestar el aluvión de teorías de conspiración que siguieron su publicación. Se cree que únicamente los astronautas norteamericanos han pisado la Luna. Pero una especulación esperanzadora y fantástica lo rebatía. Un rumor popular ruso afirmaba que el vehículo Lunokhod, que los soviéticos lanzaron a la Luna en noviembre de 1970, no era ni mucho menos automático, sino que lo manejaba un conductor oculto. La persona que conducía el vehículo lunar era un agente de la KGB. Esto se publicó, y lo que pudimos reírnos cuando lo leímos. Estos mitos lunares
solo añaden un toque de buen humor a las historias sobre la Luna. Pero no toda la especulación aparentemente infundada tiene que ver con la ficción. Misterios sin resolver, demasiado controvertidos para ser revelados hasta ahora, aún rodean el programa soviético espacial. Los secretos más celosamente guardados implican la observación de ovnis. Enseguida volvemos.